Recording is on. Muy bien. Vamos a compartir el seminario de Grigori Grabovoi de sus enseñanzas sobre Dios, el tema la visión de Dios. En este seminario considero el proceso de la visión de Dios para poder aplicar esta tecnología a las personas que la estudian en su práctica específica, siguiendo el principio actuar como actúa Dios, crear estructuras de gestión correspondientes a través de su estructura de percepción, es decir, incluida su estructura física de percepción. Por lo tanto, en esta tecnología es conveniente prestar atención específica y aplicada a sus mecanismos de percepción probados. Se refiere a la percepción espiritual, la percepción del alma, la visión física y en general cualquier otra forma de percepción. Al mismo tiempo, considera el principio de que aquí está la estructura externa del mundo. Por ejemplo, la estructura externa del mundo concentrado, cuando hay presión sobre la estructura de la percepción humana. Supongamos que la luz concentrada ejerce mucha presión sobre la visión, en este caso. ¿Cómo ver qué hay detrás de esta luz? Y la tarea tecnológicamente es básicamente la misma. Si miras cómo ve Dios, entonces miras su visión, a la luz que tiene una intensidad superior al grado de tu organización, incluida lo material. Por lo tanto, esta posición particular de estudiar la visión de Dios, es decir, ver cómo Dios la ve, se asocia principalmente con la consideración de las estructuras fundamentales, es decir, las estructuras fundamentales de la organización de su visión desde el punto de vista de Dios mismo, cómo Dios percibe su propia vista, tal como ve. Y para ello debemos considerar un ejemplo muy simple. Hay un cierto tipo de estructura, una estructura de evento, algún evento que está teniendo lugar. Y como el creador que creó este evento, ¿cómo lo percibe? También puede percibir el nivel esencialmente interno, micromolecular, digamos, incluso ver todo lo que rodea el evento y conectarlo prácticamente en su alma. Hemos llegado a la conclusión de que para que Dios vea un evento como si realmente estuviera organizado por Él, debe mirar su propia alma y a través de la reflexión verlo en su percepción, es decir, prácticamente construir su percepción de este evento. Esto significa que la visión de Dios es la construcción de acontecimientos, incluyendo la percepción simultánea a través de la estructura reflexiva de su propia alma. Entonces, para una persona, el alma de Dios es también el mundo material manifestado. En primer lugar, este es su grado de pensamiento en relación con Dios, es decir, hasta qué punto llega a Dios en su pensamiento y luego algunos procesos materiales ya manifestados. Comparando esto con el nivel fisiológico de una persona, podemos decir que una persona al despertar o al nacer, primero examina la estructura interna del cuerpo, lo que siempre está con él. El postulado más simple para una persona es tener lo que siempre está con él. O sea, es como su visión constante o su propia estructura corporal. Y considerando el cuerpo como estructura fisiológica del alma, en parte de su acción, en un desarrollo sin fin, precisamente en esta posición, bien podemos decir que por analogía con esto, Dios ve primero el mundo entero. Cuando Él se vuelve hacia el alma, ve, entre otras cosas, la propia estructura de organización de su propia alma. Después de todo, para Dios, que puede crear todo,
él puede prácticamente crear simultáneamente su propia alma. Esta es la diferencia fundamental entre Dios y el hombre en términos de acción, porque cuando queremos aprender a hacer lo que Dios hace, debemos ver qué aprender exactamente. Aquí, nuevamente, hay un mecanismo de acción absolutamente aplicado. Definitivamente debemos ver la diferencia. Y luego resulta que para una persona el mismo nivel de organización es su característica espiritual. Una persona puede crear una acción espiritual que tenga como objetivo completar alguna tarea. Para una persona este es el nivel del espíritu. Puede crear la estructura del espíritu, puede crear la cualidad espiritual de algún evento. Y resulta que por analogía con lo que Dios hace, cuando Dios ve con el alma y organiza con el alma, incluso organizando su propia alma, a partir del nivel primario de su conciencia, entonces el hombre hace esto con el espíritu. Y resulta que el nivel de conciencia primaria para Dios es la percepción de la propia alma. Para una persona, esta es la percepción de su propio desarrollo espiritual. Por analogía, en este caso, es la visión de Dios. El contexto es precisamente la visión de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo espiritual de una persona, nos referimos en primer lugar al desarrollo del estado de conciencia de la persona, exactamente cómo se desarrolla Dios. Y cuando traducimos esto a funciones fisiológicas, resulta que lo visual, la visión, es lo máximo o más primario allí, precisamente en un sentido más social, en un sentido comunicativo. Porque ciertamente es imposible decir que es la visión física la que prevalece en la organización del nivel de evento, porque hay elementos de gestión por parte del alma, por el espíritu, hay gestión de Dios, etc. Y considerando que la gestión de Dios contiene tanto las funciones de su propia conciencia como la conciencia del hombre, entonces, lógicamente, llegamos a la conclusión de que el alma de Dios y el espíritu del hombre están unidos en una acción consciente común, lo que se llama conciencia. Vamos a repetir para poder fijar esta información. La gestión de Dios contiene tanto las funciones de su propia conciencia como la conciencia del hombre. Entonces, llegamos de manera lógica a la conclusión de que el alma de Dios y el espíritu del hombre están unidos en lo que se llama conciencia, en una acción común. Y de esto resulta que cuando queremos considerar una acción creativa en términos con nuestro propio cuerpo, entonces el elemento de una acción creativa sobre un cuerpo existente es su canónico, es decir, el cuerpo correcto desde el punto de vista del desarrollo eterno. De este modo percibimos que hemos llegado a la conclusión de que la analogía de la visión de Dios en el hombre es la percepción primaria correcta de su propio cuerpo. La analogía de la visión de Dios en el hombre es la percepción primaria correcta de su propio cuerpo, es decir, poder percibirnos de manera correcta es percibirnos tal como Dios nos creó. Dios nos creó en un cuerpo eterno, en un cuerpo en salud perfecta. Entonces, aprender a ver como Dios es que podamos aprender a percibirnos de manera correcta a nuestro propio cuerpo, percibir el cuerpo en ese nivel primario donde Dios nos creó para la vida eterna. Podemos hacer en este instante esta gestión con nosotros mismos a través de
visualizar delante nuestro propio cuerpo tal como Dios lo creó. Ese nivel primario de creación de nuestro ser. Percibimos nuestro propio cuerpo en salud perfecta y para la vida eterna. Y ahora podemos sentir que ese cuerpo, tal como Dios lo creó en salud perfecta y para la vida eterna, como que se aproxima a este cuerpo físico que sentimos en nosotros mismos, que habitamos en este instante, y sentir que ese cuerpo, ese holograma de ese cuerpo tal como Dios lo creó en la salud perfecta para la vida eterna, como que se unifica esa imagen y entra en nuestro propio cuerpo y sentimos, ¿sí?, en nuestras células esa luz de la creación de Dios. Soy tal como Dios me creó. Expresamos, soy vida eterna, soy salud perfecta. Y sentimos qué sucede en nuestro cuerpo cuando expresamos y gestionamos esta visión de nuestro propio cuerpo tal como Dios lo creó. Continuamos la lectura. Y cuando dije que un solo cuerpo, el cuerpo físico del Dios único, es el centro, incluido el centro del mundo que da conocimiento infinito, resulta lógicamente que aquí está el cuerpo humano que tiene la misma propiedad. La percepción del nivel primario ya existente da una cantidad infinita de conocimiento. Por eso el hombre tiene un estatus infinito de conocimiento en su propio cuerpo físico. Y basta con comenzar desde el cuerpo físico. Puedes tener la misma visión en términos de gestionar un evento que es producido por la acción de la visión del alma de Dios. Aquí es donde entra la acción. Aquí hay una característica funcional, porque el alma de Dios es también la organización del alma misma. Esta es la diferencia. El hombre tiene un estatus infinito de conocimiento en su propio cuerpo físico. Vamos a sentir nuestro cuerpo físico y vamos a tomar conciencia que nuestro cuerpo, creado por el Creador, a partir de nuestra propia alma, tiene conocimiento y que podemos conectar con nuestro cuerpo y recibir de instante a instante el conocimiento, la comprensión que necesitemos. Continuamos. Cuando llegamos al punto en que necesitamos considerar cómo organizar el espíritu a semejanza de lo que Dios hace al organizar su propia alma en el proceso de acción, entonces sus características están dirigidas al desarrollo de la estructura eterna del mundo. Para la conciencia, la estructura eterna del mundo es lo que hacemos desde el punto de vista de la bondad, desde el punto de vista de la exactitud de la estructura conductual de una persona. Repetimos para fijar. Para la conciencia, la estructura eterna del mundo es lo que hacemos desde el punto de vista de la bondad, el pensamiento benevolente, desde el punto de vista de la exactitud de la estructura conductual de una persona, la acción correcta, la acción constructiva, ¿sí?
Eso es la estructura eterna del mundo. Continuamos. Si consideramos que Dios siempre se comporta correctamente, entonces una persona, al ver con visión física algún elemento siguiente del evento, también puede actuar correctamente. Es decir, la visión física es un análogo de la precisión en el nivel universal del comportamiento correcto de Dios. Y cuando comenzamos a utilizar este mecanismo en el conocimiento, resulta que si configuramos la función de precisión para la visión física como en extrapolación, en expansión para la visión espiritual, entonces resulta que la visión física en este caso funcionará como un sistema de entrenamiento que aumenta constantemente la precisión del diagnóstico espiritual. Digamos un ejemplo simple: diagnóstico de transporte de objetos espaciales lejanos. Esto en general no es lo mismo, lógicamente, pero para el espíritu es lo mismo. El transporte se puede ver inmediatamente con los ojos. Objeto espacial en 3 meses cuando el módulo aterrice. Pero al mismo tiempo, si los resultados coinciden, supongamos que tomo mi propia práctica, resulta que la visión espiritual no tiene el parámetro de este intervalo en términos de efectividad. En la visión espiritual no existe ningún parámetro de extensibilidad del tiempo. La concentración del espíritu es tal que el tiempo del espíritu es universal. Bueno, lógicamente es así. El espíritu está presente en todos los fenómenos al mismo tiempo. Es una cantidad infinita. Por lo tanto, el tiempo tiene una característica universal, es decir, prácticamente no cambia allí. Hemos llegado así a la estructura de organización del espíritu humano. Cómo, en términos generales, organizar el propio espíritu desde el punto de vista de su estructura fundamental y además de cómo es visto por Dios en la acción del desarrollo precisamente eterno. Para ello, resultó que es necesario sacar una conclusión suficiente. Simplemente aislar lógicamente el componente del tiempo infinito. Bueno, toma la mayor intensidad del brillo en la estructura de tu propio espíritu. Habiendo aislado primero solo la fase óptica de tu espíritu, y determina esa concentración donde no hay tiempo. Es decir, el tiempo es como exprimido, como comprimido. Y aquí resulta que el resplandor externo proveniente de Dios, de lo que dije, mirar con la visión de Dios, es decir, la luz máxima que llega a ti, es una liberación de esta concentración. Asumimos esta estructura sobre nosotros por la fuerza de la voluntad. Y resulta que llegamos a esto de forma lógica. Comenzamos a ver la visión de Dios, porque hemos concentrado el tiempo, llegando a la conclusión de que esta es la expresión de la máxima gestión espiritual desde el punto de vista de la gestión del espíritu en el rango óptico en general. Cuando pasamos a la estructura física, entonces, de la misma manera, Dios se mira a sí mismo, a su alma, que, hablando en general, está esencialmente en el cuerpo físico del Dios único. Se podría decir ubicado en algún lugar, pero en algún lugar es el cuerpo físico del Dios único. Por lo tanto, Dios mira dentro de sí mismo de la misma manera. Y por lo tanto, una persona bien puede realizar la misma acción, tomar esta concentración máximamente expandida e introducirla en su propio cuerpo lo más comprimida posible. Y resulta que ve a Dios desde dentro, como mira a Dios dentro de él.
o sea, cómo Dios obra prácticamente en el hombre, en él, en uno mismo. Es decir, por qué algún objeto creado por Dios es visible con la visión física. Desde el punto de vista de este mecanismo, resulta que el sistema es autónomo, no está conectado a sistemas de control externo. Desde el punto de vista de la visión de Dios, todo esto sucede en un área. La persona que mira ve los objetos que Dios creó. Para Dios, este es un nivel de percepción. Y en un momento dije simplemente que cada evento tiene el mismo valor para Dios. Por lo tanto, resulta que para Él es necesario diferenciar desde el punto de vista precisamente del desarrollo de su propia esencia, su personalidad. ¿Qué lo distinguiría de toda realidad externa con la de Él? A menudo está completamente unido, de hecho, en general siempre está unido. Y resulta que en este mismo caso se manifiesta la tarea de crear precisamente una persona que tenga su propia visión, pues solo con la visión exterior dirigida a él puede ver, resulta incluso lógico. Mirando en él le permite pensar y saber que no está solo y que el mundo se desarrolla en dirección infinita a través de su propio impulso. Es lo mismo para los humanos. Cuando nace un niño o se desarrolla la próxima vida, allí o se salva una vida, una persona en este caso está en el centro del nivel inicial de eventos cuando la vida continúa creciendo. Asimismo, Dios, estando en la estructura de la organización del mundo, debe ver la visión externa. Y cuando esto es externo, es decir, mirarlo y mirarlo correctamente, por ejemplo, en sentido general, la visión de una persona se dirige esencialmente en la misma dirección que la visión de Dios se dirige en la misma dirección hacia el desarrollo eterno. Geométricamente parece muy simple. Estos son dos rayos simplemente dirigidos, como rayos codirigidos. Sin embargo, convergen en un punto. Parecen manifestarse en un punto y converger. Y este punto es el nivel canónico, tanto de Dios como del hombre. Es decir, allí el cuerpo humano prácticamente no se diferencia del cuerpo físico del Dios único, salvo las características espirituales. Supongamos que los santos alguna vez y siempre mostraron características ópticas muy claras sobre sus cabezas, y en general se podían ver desde diferentes lados con visión sensorial. Estas son las características diferentes del desarrollo, pero Dios tiene todas las características del desarrollo. Por tanto, resulta que en todos los niveles una persona ve a Dios, es decir, ve a su manera, porque cada uno ve a su manera la estructura manifestada. Por ejemplo, un objeto es un sistema de investigación creado por Dios. Cuando consideramos este proceso muy bien en la práctica o en conjunto, entonces podemos considerar simplemente la siguiente posición. Para que una persona esté sana, le basta, en el ámbito que mostré, sincronizarse con el cuerpo de Dios, con el cuerpo físico del Dios único, para comprender que es indistinguible allá. Esta comprensión normaliza el estado del evento fisiológico y tiene una consecuencia muy intensa, de modo que no se produzca una posible catástrofe nuclear allí, porque para Dios el concepto de catástrofe no existe. Una catástrofe no puede afectar el cuerpo físico del Dios único, no puede afectar la estructura del mundo en esencia, porque la decisión es la de Dios. Su próximo pensamiento está ahí. Esta es la norma del mundo. Y habiendo creado originalmente el mundo en desarrollo eterno,
Él naturalmente no permitirá una catástrofe. Por lo tanto, cuando parece que nos comprimimos, el principio, hablando aquí de luz indiferenciada, ocurre aquí, esto ni siquiera es luz, sino una especie de espacio más similar a la acción de la luz. Esto es la diferencia. Esa es la verdadera luz. ¿Y cuál es la acción de la luz? Dios irradia la acción de la luz. La acción de la luz muchas veces no tiene características ópticas, pero solo vemos que Dios da el conocimiento para que esta acción sea ordenada, armoniosa y positiva. Por lo tanto, en este caso, la teoría de la prevención de desastres parece muy simple. Basta con introducir la fase ligera, es decir, la luz es una necesidad para que no haya desastres. Cuando comienzas a llevar esta estructura al nivel de tu propia percepción, primero ves que cualquier parte del cuerpo físico es esencialmente una manifestación de la acción de Dios en el desarrollo eterno de la misma luz. La luz que inicialmente crea toda la realidad. Entonces, el cuerpo es portador de las funciones de esta luz. Pero, funcionalmente, luz también tiene una estructura eterna de desarrollo. En consecuencia, la función de cada elemento de luz, es decir, de cada elemento del cuerpo, también es eterna. Para la luz, si consideramos incluso solo el nivel físico-óptico, no hay, en términos generales, intersecciones ni límites cruzados. Es decir, Dios y el hombre están unidos aquí en términos de la acción del desarrollo eterno. ¿Cómo una persona está unida a Dios? ¿Por qué es una esencia divina desde el principio? Debido a que la luz de Dios y la luz del hombre, el hombre también es luz, se cruzan y no hay fronteras. Repetimos para fijar, la luz de Dios y la luz del hombre. El hombre también es luz. El hombre también es luz. Entonces, la luz del hombre y la luz de Dios se cruzan y no existe ninguna frontera, no existe ninguna separación. Sentimos estas palabras en nuestro cuerpo. La luz de Dios y la luz del hombre, que también es luz, se cruzan, se unen. Dios y el hombre están unidos en términos de la acción del desarrollo eterno. Este es, en general, un ejemplo elemental de educación escolar, pero además para la educación primaria o incluso para preescolar. Cuando miramos este ejemplo inicialmente vemos que no existen parámetros ni límites en el sistema educativo. Es decir, supongamos que el sistema educativo de Dios es así, lo que significa, en términos generales, debería ser preparar a una persona, que una persona pueda correlacionar todos los procesos de la realidad externa en cualquier situación. Porque una persona nacida debe vivir para siempre. En consecuencia, no tiene tiempo para la educación, tiempo especial. Por lo tanto, resulta que inicialmente esta formación se volvió a dar en la forma de una imagen luminosa de Dios mismo. Es decir, la percepción de Dios en forma de luz, en forma de un cierto nivel de luz externa, luz concentrada, son tecnologías educativas, donde la visión de Dios en forma de cuerpo físico es sistemática en la educación, es decir, educación divina. Y cuando vemos esto, vemos que en esta tecnología los sistemas de educación profunda y educación primaria prácticamente no están separados. Y en este caso, la educación es esencialmente una cosa, es un acercamiento a la estructura de Dios.
a su nivel de realización y a su comprensión. La educación real es esencialmente un acercamiento a la estructura de Dios, a su nivel de realización y a su comprensión. Y en este caso estamos considerando precisamente la comprensión de la visión de Dios, donde la visión es tanto una acción como la creación de un determinado objeto de información o eventos. Cuando lo miramos de esta manera, desde el punto de vista de los acontecimientos cotidianos, resulta que podemos ver claramente que cualquier acción humana es una acción portadora de luz, donde la luz es algo que Dios ve a él y a todo lo que le rodea. Es decir, la presencia de Dios está siempre en cualquier acción y el conocimiento de Dios sobre cada acción es una necesidad para la persona, porque es prácticamente una plataforma de apoyo para el desarrollo del próximo evento, pero desde el punto de vista humano. Y cuando consideras este proceso de esta manera, puedes ver que el próximo evento no está separado por ningún tipo de brillo especial, sino solo una concentración de luz. Parece estar más activo en alguna parte. Bueno, es como si el evento cayera según el principio de la palanca. En algún lugar la luz viene de una persona, sale hasta algún punto y sale en términos de interacción con Dios. Es muy fácil ver aquí que cualquier evento se construye en interacción con Dios. Es decir, la visión de Dios tiene tanto un nivel de movimiento, prácticamente de transporte, yendo a través de una persona hacia el próximo evento, pero también el nivel de transporte de este evento. Y esta unificación da origen a la persona misma, que ya es eterna en la percepción de la conciencia de la persona misma. Es decir, en este caso, la función de la conciencia se percibe inmediatamente de tal manera que una persona es eterna, porque así se estructura su conciencia dada en una determinada estructura de conocimiento. Y si una persona está en edad escolar, preescolar o recién nació o en desarrollo intrauterino, entonces, ¿cómo tiene este conocimiento? De hecho, desde el punto de vista de Dios, cada persona tiene el mismo conocimiento, de modo que no habrá macrocatástrofe. Entonces, la igualdad del conocimiento es la manifestación de su cuerpo en acción, es decir, donde una persona se esfuerza por alcanzar una vida futura. El niño es comprensible, nació allí y aspira a su vida futura allí. Una persona adulta se distingue por el hecho de que en ciertos casos resuelve ciertas tareas relacionadas específicamente con el hecho de que interactúa con Dios, pero implícitamente a nivel del alma, a menudo explícitamente para que las tareas queden definidas ante Él. Y si Él puede, a través de la oración o de mi tecnología de gestión, en términos de interacción con la vista de Dios, de hacer contacto y recibir conocimiento preciso, entonces, en el aspecto cotidiano, resulta que una persona siempre elige la misma línea o hace lo correcto, la luz codirigida de su acción. Como dije, existe la luz de Dios y existe la luz del hombre. Y cuando están codirigidos como un flujo, como un haz unido, o no están codirigidos y entonces se produce un cambio en el estado del evento. Una persona puede tener algunas estructuras no características asociadas con una meta o con un comportamiento. Entonces aquí está claro que cualquier sistema destructivo y no creativo en términos de desarrollo eterno, en general no caen bajo la intensidad de luz requerida. Es decir, en este entorno una persona no puede percibir la verdad, la visión original de Dios, proveniente de Dios mismo. Y está claro que la visión proveniente de Dios da una imagen verdadera del mundo, da una descripción precisa de la gestión.
Por ejemplo, miremos ahora toda la realidad externa y ahí supongamos algún tipo de estructura, como la fosa de las Marianas, ¿sí? Que funciona en términos de la conciencia humana como un sistema que hay que abordar. Es deseable tener un sistema de aproximación a la profundidad de esta fosa. Allí, la estructura más profunda del océano. ¿Sí? Las fosas de las Marianas, que se refiere aquí Grabovoi, sabemos que es la estructura más profunda del océano. ¿Sí? Continuamos. Resulta que necesitas decir alguna palabra o sonido preliminar y cuando hablas previamente tienes la estructura exacta de esa cavidad, o sea, dónde está ubicado y si hay algún problema ahí, es decir, el sistema de acercarse a la estructura del gobierno creado por Dios, resulta que el lado objetivo de la existencia también requiere una cierta tecnología, tanto de conocimiento como de acción, especialmente acercarse a la estructura de la verdadera visión de Dios. Acercarse a la estructura de la verdadera visión de Dios. Y aquí, en primer lugar, pasan a primer plano las posiciones del conocimiento exacto. Es decir, una persona debe saber exactamente dónde ve exactamente la visión de Dios y dónde ve el brillo consiguiente de algunos objetos de información. Esto en general es la elección de la información, la diferenciación del objeto de la información. Cuando una persona debe tomar una decisión con precisión en condiciones extremas. Y aquí se trata de una cuestión de elección, se trata de un mayor desarrollo, incluso de toda la humanidad. Al fin y al cabo, sí, hay algún responsable de una central nuclear, incluso de un operador que influye en la situación, que toma la decisión equivocada, allí podría surgir una situación bastante problemática para toda la humanidad. Resulta que el problema de elegir exactamente la posición exacta de la acción está relacionado con ver que Dios ve la siguiente estructura del evento. Cuando llegas a esto, simplemente planteé tajantemente esta información para gestionar que lógicamente ya está claro que cuando sabes que Dios ve y Él lo percibe, entonces ves la acción. Por lo tanto, para el hombre, estudiar la visión de Dios es en realidad un estudio de las características de una acción. ¿Qué debería hacer ahora sin pensar? O sea, tomemos el mismo ejemplo, una central nuclear. Allá, dentro de 25 años, donde el sistema, las fuentes de energía son diferentes. Esta característica puede que ya desaparezca como peligrosa y supongamos que dentro de 10 años todavía puede ser problemático. Y para Dios, esta característica es la misma, es decir, debe asegurarse de que en cualquier realidad siempre exista la excepción de lo que se presionará, el botón equivocado en un reactor nuclear, uno peligroso. Dios actúa siempre al mismo tiempo. Por lo tanto, el elemento de acción es la identificación de un acontecimiento fuera del tiempo. Bueno, la característica es bastante larga para el nivel analítico de percepción, incluso con un enfoque sistémico. Y así es más fácil para una persona simplemente ver cómo Dios le muestra lo que hace como hombre. Cuando esta persona comienza a percibir correlacionando sus acciones con lo que Dios ve, primero mira lo que una persona debería hacer desde el punto de vista de Dios. Es decir, lo que hace una persona en este sistema, el sistema matricial canónico de acción de una persona específica en una situación extrema, aunque no solo en situaciones extremas. Esta tecnología se puede aprender a operar en cualquier otra situación. Esto significa que la única diferencia será que si una situación extrema es posible, es mejor, por supuesto, que no suceda.
pero la acción definitivamente se llevará a cabo y será positiva, es decir, no habrá destrucción global del mundo. En esta tecnología queda inmediatamente claro que la acción original de Dios es una acción universalmente creativa y que no hay lugar para una catástrofe. En parte planteé esta cuestión inicialmente en el seminario de hoy y cuando estás en esta información, eso realmente no sucede. A continuación pasamos a la gestión de orden privado para locales, una especie de acción privada. Lo principal aquí es simplemente aprender a poder correlacionar, dar conocimiento a los demás para que lo entiendan. Luego se llega a la acción privada mediante la misma técnica. Y resulta que en este sistema en particular, la difusión de mi enseñanza es ante todo tener tiempo para transferir rápidamente el conocimiento y poder transferir rápidamente desde el punto de vista que la acción, la visión y la luz son en general la misma cosa. Es decir, transmisión en acción es súper alta velocidad. Es más simple, la información de la acción precisa se coloca en el futuro de otra persona y él, por así decirlo, la descomprime y obtiene el mecanismo de acción. En el sistema, la curación es una característica muy útil y muy rápida a menudo de la curación de otra persona. Pon esta luz concentrada de la norma en la luz del evento de esa persona y correlacionará sus acciones. Vamos a hacer esta gestión. Vamos a repetir la frase. Dice, es decir, transmisión en acción de súper alta velocidad y es más simple. La información de la acción precisa se coloca en el futuro de otra persona. Por ejemplo, si queremos ayudar a sanar a alguien, visualizamos a esa persona o si somos nosotros mismos, vamos a colocar en el futuro, ¿sí?, la salud perfecta. La información de la salud perfecta, ¿sí?, de esta persona o de nosotros mismos. Y ponemos la luz concentrada de la norma en la luz del evento de esta persona, ¿sí? Visualizamos entonces a la persona, ¿sí?, en salud perfecta. O si somos nosotros mismos, nos visualizamos en la salud perfecta y colocamos esa luz concentrada, ¿sí? Percibimos la luz que baja del Creador, ¿sí?, una luz concentrada que nos baja del Creador y nosotros a la vez proyectamos esa luz, la luz que somos. Recordemos que antes nos dijo Grabovoi, la luz del hombre y la luz de Dios unidas. Siempre está unida la luz de Dios y la luz del hombre porque el cuerpo del ser humano es luz. Entonces sentimos esa unión de la luz de nuestro propio cuerpo con la luz de Dios mismo y esa luz la proyectamos en esa imagen delante nuestro que hemos colocado para ayudar a sanar a una persona o a nosotros mismos, ¿sí? Pone esta luz concentrada de la norma, la luz del evento de esa persona y correlacionará sus acciones. Nosotros simplemente proyectamos la luz de Dios y la luz de nosotros mismos, que es una, y lo colocamos, esa concentración de luz, en ese futuro de esa persona o de nosotros mismos y correlacionará sus acciones. Él mismo las percibirá y las realizará él mismo. La misma persona se unirá a la luz divina y de esa manera, desde esta luz divina y la luz del ser humano, co-creamos con y como Dios, ¿sí? Eso nos está enseñando Grigori Grabovoi.
Es decir, continuamos, el libre albedrío aquí es completamente completo para la persona que lo busca. Y resulta que allí se manifiesta la libertad de voluntad, que dado que el hombre fue creado originalmente, creativamente para el desarrollo eterno, entonces es precisamente el concepto de libertad de voluntad lo que a menudo es algo que una persona no sabe cómo hacer, por lo que no manifiesta allí su acción precisa. Y resulta que basta con aprender y actuar exclusivamente de forma creativa desde el punto de vista del desarrollo externo e interno o saber el desarrollo eterno de Dios. Con esta gestión que hicimos, lo que hacemos es activar el recuerdo de ese conocimiento que todos tenemos, como nos decía anteriormente Grabovoi en este seminario, todos tenemos ese conocimiento, es volvernos conscientes de ello. Entonces, con la gestión que hicimos de colocar en el futuro, ¿sí?, la luz concentrada de la norma, ¿sí?, y correlacionar sus acciones a esa luz, estamos gestionando para que la persona o nosotros mismos podamos volver a la acción creativa desde el punto de vista del desarrollo eterno, ¿sí? Allí llegamos a la conclusión de que el desarrollo de Dios, desde un punto de vista humano, consiste en tener en cuenta casi todos los factores y gestionarlos, por ejemplo, en algunos deseos cotidianos y determinados. Y cuando volvamos a la tarea, allí salvar una central nuclear o algún objeto de información para evitar que esto suceda. En primer lugar, hay una posible catástrofe global, entonces este es el resaltado del aspecto intemporal. Dios percibe todo al mismo tiempo. Aquí se expresa en el hecho de que una persona necesariamente logra el objetivo de la gestión. Es decir, una persona necesariamente logra que esta explosión de un reactor nuclear no ocurra en ese momento. Y resulta que la necesidad de lograr este evento, que en general ya es una característica atemporal en lógica, es la asignación de esta fracción de luz que una persona comienza a atraer prácticamente esta luz al centro de su alma. ¿Sí? Atraer la luz al centro de nuestra alma. Comienza a transferir luz realmente a Dios, inicialmente al nivel de creación de su alma, al nivel en que el alma humana recibió su tarea. Por eso sucedió desde el punto de visión de la persona misma. En otras palabras, una persona comienza a cumplir con sus propias tareas que inicialmente se propuso, incluso antes del nivel de su propia creación. Una persona comienza a cumplir con sus propias tareas, aquellas tareas que inicialmente propusimos antes del nivel de nuestra creación, ¿sí? Esas tareas que acordamos con Dios incluso antes de nuestra creación. Que recordemos que Grigori Grabovoi nos enseña que nosotros mismos, que el ser humano pidió a Dios ser creado y Dios nos creó como un reflejo de sí mismo, ¿sí? Dios creó al ser humano como un reflejo de sí mismo. Continuamos. Por lo tanto, cuando comenzamos a analizar este proceso, vemos que esta sincronización, la unidad del espíritu, Dios y el hombre, la unidad a nivel físico, la unidad a nivel de eventos, se transfiere precisamente a tal fase armoniosa y limitada del desarrollo humano y desarrollo eterno, cuando una persona ve armoniosamente la interacción con Dios, surge toda la naturaleza circundante. Es decir, una persona puede comprender cómo se crean elementos de la realidad natural desde esta posición. Puede comprender que los elementos de la realidad natural externa son la armonía de la interacción con Dios, con el Dios único.
Y cuando empiezas a entender esto desde el punto de vista de la visión de Dios, empiezas a ver lo que está sucediendo en la naturaleza. A través de esta posición se puede ver lo que está pasando con un cedro concreto, con un abedul concreto, etc. Y si estás interesado en este cedro en particular, o en aquel abedul en particular, entonces esta es tu tarea en este momento. O si es una persona, entonces naturalmente estamos hablando de una persona específica, quien es necesario para centrarse en posiciones precisas de percepción o desarrollo. Cuando hablamos de Dios, este contexto de acción es el conocimiento de la acción de Dios en relación contigo. Esto es lo que Él quiere de ti ahora, en este momento. Entonces, está claro que más o menos lo quiere, entre comillas, porque estamos hablando de asistencia, de acción conjunta en esencia. La acción conjunta de el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Qué se necesita allí para estar en el próximo segundo? La Tierra no fue destruida. Algunas posiciones absolutamente elementales, obviamente, son conocidas. Entonces, estas posiciones elementales, si se transfieren al cuerpo físico, la concentración de luz es tal que queda completamente claro para cada órgano interno o para todo el cuerpo físico qué hay que hacer en este momento. Desde el punto de vista de la estructura humana, una persona funciona fisiológicamente de tal manera que cada órgano es absolutamente preciso en la práctica. Si no existe ningún sistema de enfermedades que puede actuar con absoluta precisión en general a nivel sistémico de eventos futuros. Si suponemos que tenemos una característica como el estado normal del cuerpo, donde los órganos interactúan y su interacción ocurre precisamente, si consideramos el tratamiento en el contexto dado de la enfermedad, entonces el proceso de curación debería ocurrir simplemente normalizando las funciones de pronóstico de cada órgano por separado y de cada célula desde el punto de vista de la interacción en el futuro. Pero es mucho más fácil construir un modelo futuro que tener al mismo tiempo un sistema de soporte que lo sostenga. Crea un cuerpo al mismo tiempo que trabaja con este sistema. Bueno, es decir, hay una diferencia fundamental. O trabajar sobre una plataforma móvil o tener una plataforma rígida del futuro. Y al mismo tiempo construir un sistema canónico, el necesario, y cómo llegar a él desde afuera. Y por lo tanto, en relación con el hecho de que mostré esta tecnología que dice que todos los eventos externos son la estructura sobre la cual se pueden construir eventos futuros, es decir, es prácticamente imposible cometer un error allí. En el mundo exterior, manifestado, siempre es posible construir una estructura ideal con la tecnología de gestión correcta, por supuesto. Acérquese a ella. Por lo tanto, como gestión de sus tareas, hazla sencilla desde el punto de vista óptico, de gestión enérgico, por así decirlo, en tu interior. Traiga todos los eventos futuros ante usted, como si fuera toda la realidad futura. Traiga todos los eventos futuros ante usted, como si fuera la realidad futura. Y consideren que esta es una estructura futura que existe precisamente en la luz que viene de ustedes, por analogía con cómo Dios lo hace. Por cómo Dios lo ve a los acontecimientos del futuro. Y en esta luz construyan sus eventos y simplemente difundan naturalmente hacia ellos. Así que manos a la obra ahora. Estoy trabajando con ustedes.
Por cierto, en esta estructura de trabajo, trate de no distraerse, digamos, con algún tipo de pensamiento paramétrico externo. Vamos entonces, como Grigori Grabovoi nos indica, y vamos a incluso sentir que él nos está guiando en esta tarea. Nos dice, traiga todos los eventos futuros ante usted. Vamos a visualizar los eventos futuros delante nuestro como si fuera toda la realidad futura. Y consideren que esta es una estructura futura que existe precisamente en la luz que viene de ustedes, por analogía con cómo Dios lo hace, por cómo Dios ve los acontecimientos del futuro. Visualizamos entonces los eventos futuros y desde nosotros estamos como enviando la luz. Así lo hace Dios y así lo ve Dios. Vemos los eventos del futuro entonces y nosotros enviando esa luz a esos acontecimientos del futuro, tal como lo hace Dios. Porque construir una estructura para eventos futuros es un trabajo bastante preciso. Por cierto, hay una diferencia fundamental en esto, porque una cosa es construir un objetivo allí simultáneo, digamos, de gestión, de impulsos, que bien puede conducir a un resultado claro, completamente concreto. Otra cosa es seguir construyendo esa estructura que es visible allí, está sujeta, por ejemplo, a cambios debido al hecho de que trabajas no muy concentrado, por ejemplo. Entonces, haz lo mismo, pero muy rápido y concentrado. Y si es posible, trate de trabajar de tal manera que no haya, digamos, influencia externa, ¿sí? Que nada nos perturbe. Aquí está la visión de Dios, estamos unidos a la visión de Dios. Consiste precisamente en lo que ves, por ejemplo, la luz externa que viene como luz, supongamos, incluyendo muchas veces la luz de algún evento, es decir, cualquier objeto también puede emitir luz. Cualquier objeto también puede emitir luz. Y cuando ves, por ejemplo, algún nivel de un evento externo, entonces primero que nada estoy hablando de la luz interna de algún objeto o de alguna acción. Es decir, ¿no? Una luz física, ¿sí? No se refiere a una luz física. Es una luz percibida por el alma. Se refiere a la luz percibida por tu alma. Entonces resulta que si usted, supongamos, tiene esta acción, entonces verá que cuando Dios, con su visión simultánea y su construcción de eventos, hace que los eventos futuros sucedan exactamente, ¿sí? De manera precisa. Él confía en algo que él confía y realiza de manera precisa. Él organiza simultáneamente todos los acontecimientos externos del mundo. Y este apoyo al cuerpo físico de una persona es ante todo su próximo evento que se realiza espiritualmente, por así decirlo, en sí mismo, incluso en su desarrollo preliminar, ¿verdad? En su próxima meta. Es decir, el aspecto de la sostenibilidad de la construcción de esta estructura para una persona es esencialmente gestión espiritual, es decir, un valor infinito. Desde el punto de vista de la lógica, esto es comprensible porque lógicamente obtenemos exactamente el factor de que el nivel espiritual como infinito tiene nivel de estabilidad, porque existe en cualquier fenómeno. Y desde el punto de vista de Dios, este es el cuerpo físico del Dios único, es decir, el cuerpo físico es el diseño de la estabilidad para la gobernanza global. Por lo tanto, cuando consideramos la visión desde el punto de vista del cuerpo físico de Dios único, es decir, cómo ve Dios, por ejemplo, teniendo un cuerpo físico humano, entonces vemos que lo que es visible aquí es lo que Dios percibe. En primer lugar, la forma del sonido. Y si consideramos la vista de Dios, entonces la forma del sonido debería disminuir. Es decir, cuando Dios mira, simultáneamente lo hace. Pero si Él habla, entonces esta acción se expresa en palabras, en sonido. Es decir, el elemento de una acción concreta y dirigida es que una acción manifestada en un elemento, ya sea visualmente o mediante el sonido, siempre se realiza. Y si quiere realizar una acción, algún tipo de palabra,
o sonido, por ejemplo, tu propia vista, entonces él elegirá uno u otro. Y resulta que para una persona esto se expresa en el hecho de que una persona puede esencialmente realizar esta acción de la misma manera, es decir, puede hacer una llamada telefónica y se llevará a cabo alguna acción. Puede ser gerencial, hay un principio de mantra, de forma de sonido, en una palabra, sonido o palabras, uno u otro. Otro elemento, expresar la acción mediante la gestión del alma. Es decir, para una persona resulta que es la visión física de Dios la que es la gestión del alma por analogía. El alma humana gestiona casi exactamente de la misma manera que la visión física del Dios único. Entonces, queda claro que en el alma, es decir, con el alma, una persona percibe al menos los órganos físicos de visión de Dios, que resulta que al mismo tiempo crean a una persona. Es decir, cualquier parte del cuerpo físico del Dios único crea una persona. Esta es una conclusión lógica en términos generales en este caso. Muy bien, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar en un próximo encuentro. Hasta la próxima.